Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana para seguir compartiendo parte de la información que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en beneficio de nuestra comunidad y por supuesto de toda la sociedad. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que abordáramos aquí en la UNAM Responde. Y para comenzar el día de hoy hablaremos sobre un aspecto fundamental de nuestra vida que es la alimentación. Sabemos que no existen alimentos buenos o malos, sino que radica en los hábitos que tenemos para consumirlos de forma consciente y responsable. Seguramente tenemos mucho que aprender sobre este tema. Acompáñanos durante los siguientes minutos. En palabras de la doctora Elvira Sandoval Bosch, el control de peso va más allá de las cifras. Nos debe ayudar a mejorar y preservar nuestra salud y también a sentirnos bien con nuestro organismo. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, que pertenece a la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y nos da muchísimo gusto que vengas a platicarnos hoy aquí a nuestras instalaciones de TV UNAM, Elvira, sobre este tema que te apasiona, al que le has dedicado mucho tiempo y bueno, gracias a ti en buena medida existe esta licenciatura universitaria. Bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, Rosa, por darnos este espacio y es un gusto visitarlos ahora aquí en sus instalaciones. De forma presencial, ya nos hacía falta. Hemos hablado de la alimentación desde muy distintos ámbitos y me parece importante, considerando nuestro tema que son las dietas entre la realidad y la mentira, hablar del valor científico, del por qué hablar de la alimentación desde este punto de vista, porque vamos, no es una opinión, ni es cuestión de percepción, ni de recomendación. Háblanos de este tema y quién mejor que tú para que nos lo expliques. Muchas gracias. Pues la alimentación la tenemos tan arraigada, es algo que hacemos desde que nacemos y es muy común que demos opiniones y con respecto a lo que es bueno o no es tan bueno, de acuerdo a cómo nos ha ido, cómo nos funciona nuestro organismo. Y algo muy importante es que recordemos que ya los avances, la tecnología y la generación del conocimiento ha demostrado que la nutrición es una ciencia, por eso es ciencia de la nutrición humana. Somos una ciencia muy joven, eso sí es cierto. En el 2005, en la declaración de Janssen, es cuando ya realmente se establece que la nutrición es una ciencia con un campo específico de estudio, con un objeto de estudio y que pues realmente hay mucho por hacer. Entonces, si los comparamos con otras ciencias milenarias, por así decirlo, pues todavía estamos empezando a formalizar, a fortalecernos ya como científicos de ciencia de la nutrición humana. Entonces, todo lo que hacemos en parte de investigación, revisiones sistemáticas de la literatura, trabajo de campo, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte de las ciencias sociales, se ha demostrado y estudiamos e identificamos ya procesos muy específicos que tienen que ver cómo afecta la alimentación, por ejemplo, a nuestro genoma humano, ¿no? Y viceversa. Entonces, con todos estos hallazgos tecnológicos o con toda esta tecnología para el beneficio del ser humano, donde la tecnología pone el servicio del conocimiento para el cuidado de nuestra salud. Este reconocimiento es importantísimo para abrir brecha también en el estudio, la identificación de lo que impacta o no. Cuéntanos de su objeto de estudio y lo que está relacionado con la alimentación en particular. Bueno, la nutrición es importante identificar que una cosa es nutrición y otra cosa es alimentación, ¿no? La alimentación, recordemos que es un fenómeno social que tiene que ver con el entorno y lo que yo puedo elegir para consumir. Y la nutrición ya es un fenómeno meramente biológico, hacia las cuestiones muy sencillas o más básicas del proceso alimentario. Entonces, cuando decimos que es un objeto de estudio, vemos justamente todo eso, desde los ambientes alimentarios hasta el proceso bioquímico de la utilización de los sustratos que vienen en los alimentos. Entonces, literalmente, esta definición tiene que ver con el estudio de alimentos y bebidas, de su producción desde hasta su utilización, que tiene que ver con el contexto social, económico, político de una comunidad y a nivel individual. Y toda esta introducción para hablar hoy de dietas. ¿Qué sí es y qué no es una dieta? En una dieta, cuando dicen estoy a dieta, siempre decimos los nutriólogos felicidades, porque quiere decir que estoy consumiendo. Dieta es todo lo que yo como.
Entonces, en el momento que yo consumo café, galleta, una fruta, estoy haciendo una dieta porque estoy consumiendo un alimento. Ya cuando le ponemos un adjetivo a la dieta, entonces ya estamos hablando de alguna característica. Si ese plan, si es una alimentación que me dio una prescripción un nutriólogo o una nutrióloga, normalmente le llamamos plan de alimentación, que está evaluado de acuerdo a las necesidades de la persona o de la familia o de una comunidad. Entonces, ese es un plan de alimentación, una prescripción dietética. O lo que también le llamamos en la parte clínica una dietoterapia, ¿no? ¿La nutricional es lo mismo? Sí, nutricional. También funciona. Entonces, eso es lo que significa dieta. Ahora, a veces le ponemos otros apellidos que tienen que ver con las características de eso que estoy consumiendo. Dieta hipocalórica, quiere decir que es un consumo bajo en calorías de acuerdo al requerimiento de una persona. Que eso también quisiera enfatizar, que una dieta hipocalórica para mí no necesariamente es hipocalórica para otro, porque mi requerimiento es individual y que tiene que ver con edad, estatura, género, sexo, con diferentes situaciones, condiciones, tanto individuales como de contexto, por lo que son totalmente individualizadas, ¿no? Claro. También le podemos poner otro adjetivo como dieta alta en fibra, ¿no? Quiere decir que lo que se busca con los alimentos es que haya un mayor consumo de esta característica. Estos son un par de ejemplos, pero de las que vamos a estar platicando hoy son de las dietas milagro. ¿Qué son y cómo identificarlas principalmente? Las dietas milagro son aquellas que prometen bajar 10, 15 kilos en 2, 3 días o hasta en un día. Esas son muy peligrosas para la salud porque perder tanto peso nos afecta a lo que es el equilibrio de la salud. ¿Cómo identificarlas? Justamente eso. Consume, con esta alimentación vas a bajar mucho peso en muy poco tiempo. Esa es una de las principales características. Como fórmulas generalizadas que no tienen el mismo impacto en una persona que en la otra. Exacto, y también depende el número de veces que las hagamos. Okay. Si la primera, normalmente tenemos una mayor pérdida de peso que cuando ya es la quinta vez que hacemos una dieta de estas características o damos el seguimiento a estas pautas. Lo peligroso, uno es el efecto yo-yo, que lo que vamos a bajar normalmente en tan poco tiempo difícilmente es grasa, lo que se pierde es agua, es decir, nos deshidratamos, y lo que también se pierde es músculo, que es el tejido activo, que es el que hace que uno realmente cuando se mueve baje de peso. Okay. Entonces pierdo eso y lo que normalmente se mantiene es la grasita, nuestro tejido graso, y cuando recuperamos, lo que recuperamos una parte es agua, porque nos debemos de hidratar, por favor, y lo que vamos a incrementar es tejido graso. Entonces por eso es más peligroso utilizar este tipo de formas rápidas de bajar de peso. ¿Son cada vez más comunes o por qué las vemos más? ¿Tienen un efecto más inmediato entre los jóvenes? ¿Qué pasa con esto? Que cada vez están más en las pláticas y se llevan también más a cabo de forma pues poco responsable. Pues las redes han ayudado mucho. Antes, ahora sí que en mis épocas que no había redes sociales, era más difícil dar a conocer alguna de este tipo de planes o de regímenes que se establecen. También algo triste, que se confunde el número de seguidores de los influencers con nuestra cédula profesional. Entonces también eso hace que muchas personas hagan este tipo de recomendaciones, porque una persona dice que esa es la mejor forma, obviamente uno lo ve y dice, yo creo que sí le funciona, pero no conocemos todo lo que hay atrás de los entrenamientos, el tiempo, el costo que tiene, inclusive hasta algunos han aceptado que tienen cirugías para verse así y no necesariamente es el plan que ellos promueven, ¿no? Claro. Entonces también eso hace que cada vez se oiga más, pero no desgraciadamente no es una novedad todas este tipo de dietas milagro que ponen en riesgo nuestra salud. Y la inmediatez, estamos acostumbrados, estamos en la época de la inmediatez, damos un clic y todo sucede rapidísimo. Queremos que suceda ya. Y pues el plan de alimentación le hacemos un clic para imprimirlo, pero necesita su tiempo. El organismo necesita su tiempo para funcionar de manera adecuada y que eso que estamos perdiendo se mantenga, que eso es lo que buscamos siempre, ¿no?
Para terminar con este tema de la identificación y de los riesgos de las dietas milagro, háblanos de las consecuencias. Ya mencionaste uno que es este efecto yo-yo, que es recuperar el peso perdido y a lo mejor un poquito más. ¿Cuáles son esas otras consecuencias de seguir una dieta de este tipo? Bueno, si las personas viven con diabetes, pero muchas veces no saben, que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, una descompensación, ¿no? La persona se descompensa, termina en el hospital, no sabemos por qué, se le diagnostica diabetes y pues no es algo benéfico para la persona. Enfermedad cardiovascular también se favorece por el problema, por la acumulación de grasa, y pues realmente no cambiamos nuestros hábitos, que es lo que nos está llevando, ¿no? Entonces, son de las cuestiones tanto, digamos, básicas de la ciencia, la nutrición, de la parte clínica, aumenta la probabilidad de desarrollar otras enfermedades, y pues, la parte social, que realmente no cambiamos nuestro entorno, nuestras conductas para mantener nuestra salud. Es importante algo que has dicho en un par de ocasiones, no tiene que ver solo con los alimentos, sino en la manera en la que los consumimos, y lo acabas de reiterar, los hábitos. ¿Cómo iniciar o cómo generar estos hábitos de forma consciente y responsable con nuestro organismo en cuanto a la alimentación se refiere? Pues lo acabas de decir también muy bien, esta parte consciente, ¿no? Tener siempre la conciencia de qué es lo que me estoy llevando a la boca, qué estoy comprando, qué estoy poniendo y qué impacto va a tener en mi salud. Entonces, siempre que hacemos esta parte de alimentación consciente, de identificar la manzana, el sabor o el plato de sopa de verduras, qué verduras tiene, hacer conciencia de cada bocado, de cada sabor, nos favorece a poder elegir mejor nuestros alimentos. Y también algo muy importante, hacer muchos cambios al mismo tiempo puede ser muy demandante y desgastante para nuestro día a día. Entonces, empezar con un cambio a la vez. Es decir, no tomo agua, bueno, vamos a empezar a aumentar nuestro consumo de agua. Si no tomo agua o tomo apenas medio litro de agua y de un día para otro quiero tomarme los 2 litros de agua, va a ser muy difícil. Uno, porque va a ser muy incómodo. Pues uno tiene que ir más al baño, si no tenemos un baño cerca también puede ser de confianza, puede ser incómodo, entonces es ir preparando con qué cambio quiero empezar. Y de esta manera es muchísimo más fácil porque vamos viendo que sí lo logramos. Y algo que luego tenemos problema con las prescripciones o con los planes de alimentación y que lo hemos visto en el día a día es: si yo veo que soy capaz de hacer este cambio y mantenerlo, sé que voy a ser capaz de hacer otro cambio y mantenerlo. Y eso es lo que buscamos con un plan de alimentación prescrito por una nutrióloga o un nutriólogo que los va acompañando en todo este camino. Vamos a volver a los especialistas, pero tenía un punto importante que es: dentro de la alimentación, dentro de las dietas, dentro de todas estas pláticas, el peso ocupa un lugar importantísimo y se lo damos así. ¿Qué tienes que decir sobre esta referencia? Pues el peso por mucho tiempo ha sido al centro y le decimos que ya es un mito eso ser, inclusive nosotros en la formación de científicos y científicas de la nutrición humana quitamos así que le quitamos peso al peso. Ya no son pesos centristas, sino lo que buscamos es la composición corporal, no solamente el número global, sino qué de ese peso es grasa, qué de eso es agua, qué de eso es músculo, que eso es lo más importante. Y pues bueno, el peso varía, y más en las mujeres nos varía por muchas razones y por la hora del día, entonces por eso darle tanta importancia al peso no nos da información con el cuidado de la salud. Entonces la invitación es ver medidas, por ejemplo, que el pantalón ya no nos aprieta, la blusa, o al contrario, que ya estamos viendo que el cinturón hay que recorrerle un hoyito. Un ojal. Exacto, un ojal. Y a veces decimos, es que estoy pesando lo mismo, pero mi composición corporal está cambiando. Y eso es lo que hace el impacto o el beneficio positivo o negativo a la salud. ¿Qué es lo que hace un nutriólogo en este sentido? Es decir, no son los clics, no son los seguidores, sino cuál es la función del nutriólogo para conseguir un bienestar, que no solamente estamos hablando de peso, sino un bienestar físico, emocional y integral de los seres humanos cuando tenemos una dieta equilibrada y bien llevada. Lo que hacemos en la parte clínica, en la interacción uno a uno,
pues se evalúa al individuo en su integralidad. Ahora sí, con todos los aspectos biológicos, qué edad tiene, cuáles son sus planes, por ejemplo, si se planea embarazar o no la familia, la pareja o la persona, porque eso también tiene impacto en la prescripción dietética. ¿Qué etapa de la vida se encuentra? Si tiene, ¿no?, alguna enfermedad, a qué se dedica, cuál es su nivel económico para ver qué alimentos se le van a favorecer, ¿no? Sabemos que hay diferentes bolsillos y para cada bolsillo se puede comer de manera saludable sin ningún problema. Entonces se toman en cuenta características como esta, se hace el plan de alimentación y se va acompañando en este cambio. También si alguien decide ser vegetariano o quiere dejar de comer algún alimento, lo platicamos, se va evaluando cuáles son las necesidades en ese momento de la persona para poderle hacer la prescripción y el acompañamiento. No solamente es quitar por quitar, sino yo quito algo y qué voy a sustituir, dar, ¿no? Claro. Porque recordemos que los alimentos son los vehículos de los nutrimentos. Entonces, si yo quito, por ejemplo, la carne roja, ¿qué va a pasar con ese hierro? ¿Dónde lo voy a obtener? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se puede? Claro que sí, nada más que tengo que buscar sustitutos de alimentos o juntar ciertos alimentos para poder tener esos nutrimentos que son tan importantes. Entonces, por eso es tan importante que se acerquen a los nutriólogos y a las nutriólogas, que realmente somos los que hemos pasado 4 o 5 años estudiando para poder hacer este acompañamiento. Y también podemos hacerlo con familias, ¿no? A veces la familia necesita cuidarse y lo que buscamos es que no haya cada quien coma diferente, porque quien hace la comida pues se vuelve loco, obviamente. Entonces lo que se busca es que la familia coma rico, la familia coma bien, se nutra bien y de esta manera entre todos se apoyan. Que sea funcional para todos. Estamos por terminar, Elvira, y me gustaría que nos hablaras de cuáles son los errores como más comunes que tenemos a la hora de buscar una alimentación nutritiva si no tenemos como el conocimiento o la guía, el acompañamiento, que es por supuesto la recomendación ideal de un nutriólogo. Pues más que errores, porque obviamente nadie escoge un alimento para hacerme daño, ¿no? Claro. Uno dice, me voy a comer esta galleta porque me quiero hacer daño o porque quiero subirme unos 10 kilos. Nadie lo hace. Entonces, lo que sí es normal que hagamos es no planear nuestros alimentos, o nuestra semana, o nuestro día. Y de esta manera, al no planearlo, uno va eligiendo lo que se encuentra. Y pues bueno, también nuestros entornos luego no nos ayudan mucho a tener una buena elección. Entonces, ese podría ser de las limitantes que a veces tenemos de no planear nuestro día a día, nuestra alimentación, así como planeo qué me voy a poner hoy o a dónde voy a ir. También sería muy bueno planear qué me voy a comer, ¿no? Y ver qué puedo poner en la bolsa, en la lonchera. Hay muchas frutas y verduras que son muy fáciles de llevar. Si sé que en mi entorno, en mi medio, no es fácil conseguirlo, pues a lo mejor tener en mi bolsa. O todavía mejor, hacer equipo con mis compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Esto también ayuda mucho y es una muy buena forma de alentarnos a cuidarnos todos. Exactamente, haciéndolo en equipo. Estaba pensando solamente a qué edad es importante terminar. No tenemos mucho tiempo, pero cada vez era como de personas más adultas, y la obesidad y el sobrepeso es un problema que en este momento afecta muchísimo a los menores, no solo de México, sino del mundo entero. Sí, desgraciadamente la obesidad, el sobrepeso cada vez se identifica a edad más temprana, y eso también tiene que ver con la forma en que fue el embarazo. Okay. Se sabe que por eso es tan importante los 1000 días, porque desde antes, durante el embarazo y después del parto, lo que la mamá coma y lo que alimentemos en los primeros meses al bebé va a tener un impacto en la composición corporal para más adelante. Pues todos estos consejos ahí están, debemos tomar nota y en verdad ser responsables y conscientes en nuestra alimentación de cada día. Eres una persona muy clara y con mucho conocimiento sobre este tema, y de verdad me parece indispensable que tengamos esta información al alcance de nuestra mano, porque es una información y una fuente confiable desde la licenciatura de nutrición que se implementó hace muy pocos años en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Elvira Sandoval Bosch, por habernos acompañado esta tarde aquí en la UNAM Responde.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Gracias, Elvira. Un gusto que estés aquí con nosotros y seguramente te volveremos a ver por acá. Y ahora cambiamos de tema para hablar del 14 de febrero y es que la Facultad de Psicología de nuestra universidad invita al Festival Amor Es, que se llevará a cabo justamente el día de mañana en las islas de Ciudad Universitaria. La cita es desde las 12 del día y tendrán actividades hasta las 5 de la tarde. Y bueno, el programa incluye música, conversatorios, charlas, performance y también unidades móviles informativas. La entrada es libre, así es que está una invitación para convivir aquí en las islas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y volvemos a temas de salud. Vamos con el doctor Carlos Rosales, quien nos habla esta tarde sobre el lugar que ocupa la enfermedad de COVID-19 entre las principales causas de muerte actualmente. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos recibido muchas preguntas sobre si la COVID-19 ya de verdad no es una enfermedad grave. Bueno, recordemos que la COVID-19 puede ser muy peligrosa y sí, durante el pico de la pandemia, la COVID-19 resultó ser una enfermedad muy grave. Los datos que nos reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para las defunciones durante el año 2021 nos indicaban que la COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte en México, seguido de enfermedades del corazón y diabetes. Esto era particularmente serio para las personas de entre 35 y 64 años de edad. No tanto para las personas de 65 más, en las que la COVID-19 era la segunda causa de muerte. Esto es, en México la COVID afectó principalmente a los adultos jóvenes. La buena noticia es que ahora el INEGI nos ha reportado las causas de defunciones para México durante la primera parte del año 2022. El año pasado, la COVID-19 bajó al cuarto lugar de causas de muerte en México. Esto es, ya no es la principal causa de defunciones. Esa es una buena noticia. Desafortunadamente, las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer están en primeros lugares. Esto quiere decir que tenemos un problema serio de salud que está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Aunque la COVID-19 ahora está en cuarto lugar, sigue siendo una enfermedad seria que tiene secuelas importantes. Debemos seguirnos cuidando y evitar las infecciones. Muchas gracias. Hasta luego. Conozcamos ahora a un luchador profesional a quien llaman el Tacubo, y él muestra pues a los niños y a los jóvenes que el bullying no puede ni debe ser una práctica aceptada. A mí me tocó crecer prácticamente toda mi vida y hasta la fecha en uno de las zonas más rudas de Iztapalapa. En segundo de secundaria era violentado y acosado de que sufrí de bullying. Pues la música de Café Tacuba fue como un alivio para mí, fue como mi salvamento. El Tacubo, luchador profesional, superó esa violencia en su infancia gracias al deporte, a las enseñanzas de su entrenador y a la música de Café Tacuba. Como buen luchador técnico, está en contra de la rudeza, por lo que el enmascarado recorre escuelas primarias y secundarias de zonas conflictivas para compartir su historia con los jóvenes y demostrar que las peleas solo tienen sentido en un ring y que fuera de él jamás son una respuesta. La idea de, digámoslo así, luchar o enfrentar como estas ideas violentas en las personas y promover paz en estas mentes a donde vamos, pues comenzó a gestarse desde que yo empecé a entrenar lucha libre. Además de una carrera en los cuadriláteros, el Tacubo es comunicólogo por la UNAM. Esa combinación única le ha permitido diseñar un programa anti-bullying que le ha llevado a ganar diversos reconocimientos, como la medalla Gustavo Vaz Prada.
En 11 años, el Tacubo ha visitado más de 130 colegios y ha transmitido su mensaje a decenas de miles de menores, pues está convencido de que la clave para transformar la sociedad violenta en que vivimos en una pacífica radica en crear una nueva conciencia en los niños. Miramos como el acoso escolar no como una causa, sino como una consecuencia de un tejido social, de un todo que ha normalizado tanto la violencia y que eso se va trasladando de los hogares, de las colonias, de los barrios, se va trasladando a las escuelas. Esta labor ha llamado la atención incluso en el extranjero, donde escritores lo han incluido en sus libros como un superhéroe de carne y hueso, algo que de inicio le costó asimilar. Porque al final de cuentas creo que abanderar una causa desde la persona y desde el personaje, yo creo que a nadie le hacemos daño. Pues una manera más de llamar la atención sobre un tema tan sensible y delicado como es el bullying entre niños y adolescentes. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo una vez más a Noé Romero en la lengua de señas, que nos permita llegar a un público más amplio, agradeciendo a ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y por supuesto invitándolos a que nos acompañen mañana a 2:30 por TV UNAM en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.